Hola y bienvenidos. A continuación expondremos la unidad 5 y 6, el surgimiento de la psicología diferencial y génesis y desarrollo de la psicología comparada. Presentamos Liridiana Guadalupe Navarro Ortiz, Maritza Victoria Arana Zarate, Maribel Miranda Gutiérrez, Mónica Olvera Aguilar y su servidora, Sandra Noemí Guadalupe Padilla Sánchez. Para la docente, licenciada Inti Sofía Echeverría López. Para el módulo 100, antecedentes de la psicología, del grupo 9152. Comencemos. Para dar apertura a estos dos grandes temas, vamos a hablar sobre los orígenes remotos, la escuela anecdotista y la herencia darwiniana. Hablemos del evolucionismo, una corriente llena de ideas nuevas que se basan en los cambios, desde Anaximandro, con la teoría de que la vida había tenido su origen en el agua. Esta corriente determinó sus campos durante el romanticismo, el cual acentuaba la idea de diversificación, valorando la naturaleza e impulsando su investigación, junto con la revolución industrial, teniendo gran influencia de la corriente filosófica de Hegel, con la revolución de la idea. Marqués Laplace, astrónomo y gran matemático, de su época, elaboró la conocida hipótesis de la nebulosa original. Sir Charles Lyell, quien fue una gran influencia para el pensamiento evolucionista de Charles Darwin, defendía el principio de uniformidad, diciendo que los acontecimientos del pasado se deben a causas naturales que siguen operando en el presente. Otra gran aportación es de Leclerc, conde de Buffon. En su aportación, la historia naturalista integra los hechos y observaciones aislados en un desarrollo histórico y afirma que las especies cambian en relación a su medio. Erasmo Darwin, en su poema A la zoonomía, las leyes de la vida orgánica, propone una evolución en función de la herencia y la adaptación del medio ambiente, donde todos los animales de sangre caliente provenían de un filamento viviente. Jean-Baptiste de Lamarck fue un naturalista que depuró las creencias de Erasmo Darwin. Creó la teoría de la evolución relacionada con el comportamiento. En 1809 aparece Philosophie zoologique, basada en la herencia de los caracteres adquiridos, cuyas fases son las siguientes. La adaptación del medio físico. La función crea el órgano. Y transmisión de caracteres. Este proceso, manteniéndose de generación en generación, logra un efecto acumulativo suficiente como para que dé lugar a una especie considerada como nueva. A continuación, mi compañera Mónica seguirá presentando representantes y las fechas más importantes. En 1810, Gall y Spurzheim empiezan a publicar el primer tratado de frenología titulado Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en General. En este tratado, donde reconocen muchas disposiciones intelectuales y morales del hombre y de los animales por la configuración de sus cabezas. En 1815, T. Foster inventa el término frenología. En 1828, Baer hace públicas sus leyes de embriología comparada. Helmholtz, en la década de 1850, intenta medir la velocidad del impulso nervioso para aislar un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana. En 1852, Herbert Spencer publica su artículo donde la evolución era el principio explicativo para la diversidad de formas de los seres vivientes. En 1860, Donders y Jaeger comprueban la importancia de otros, aparte de los fisiológicos, elementos como lo son psíquicos y de planteamiento experimental acerca de los tiempos de reacción. En 1885 aparecen los Principles of Psychology de Herbert Spencer, donde afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Así define los principios: la evolución como un cambio, la adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio y la diferenciación en tal adaptación. Para Galton, las características físicas y psíquicas eran heredadas y por supuesto medibles. En 1869 realiza un estudio llamado Hereditary Genius, donde estudia las líneas familiares de hombres genios, intentando demostrar que sus cualidades sobresalientes provenían de sus pasados. Funda la eugenesia, que defiende una efectiva mejora en la raza humana. Era un científico interesado en la medida,
tenía un peculiar afán por descubrir las diferencias entre las personas, por lo que lo llevó a demostrar el patrón diferenciativo de las huellas digitales. En 1883 publica su obra Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo. Gracias a los trabajos de Galton, Charles Spearman realiza la técnica del análisis factorial. Nicholas Pende, en 1922, define la biotipología como la ciencia que estudia lo anatómico, humoral, funcional y psicológico. En 1924, Tolman, uno de los genetistas más destacados, diseña un laberinto para la observación del comportamiento de las ratas. En el año de 1929 a 1930, Robert Mearns dirigió los laboratorios Yale de biología de primates. Mientras que en el año de 1942, en Estados Unidos, el profesor de la Universidad de Harvard, Sheldon, estableció una tipología y publica el libro Las variedades del temperamento, una psicología de las diferencias constitucionales. En 1942, el aparato más usado para medir el tiempo de reacción entre el estímulo y la respuesta fue el cronoscopio diseñado por Matthias Hick. A continuación, hablaremos de la frenología, fisiognomía y tipologías. La frenología es aquella en la que se basaban por la forma de los cráneos para definir las características y personalidad de los individuos. Juan Huarte fue considerado padre de la frenología, pero debió ser considerado padre de la psicología diferencial, esto al localizar las potencias superiores del alma en los ventrículos cerebrales. La frenología, la fisiognomía y tipologías son orientaciones que se preocupaban por el problema de las diferencias individuales. En fisiognomía, los autores que más destacan son Charles Goring. Comparó presidiarios con estudiantes universitarios. Las diferencias anatómicas que encontró se debían, en su opinión, a unas condiciones de vida más precarias a aquellos, sobre todo en su primera infancia. César Lombroso, médico, antropólogo y criminalista italiano, hizo una catalogación de los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Entre sus obras se encuentran El genio y la locura y El hombre criminal. Con estos antecedentes, surge en el presente siglo una gran preocupación por las tipologías somáticas. Uno de los pioneros de este movimiento es Achille Giovanni, a quien se le deben los conceptos de normotipo y ectipo. El primero se refiere al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y el segundo sirve para representar las desviaciones del normotipo. Jacinto Viola realiza importantes contribuciones a la tipología somática, clasificando las ectipias o desviaciones del normotipo. Teoría de las diferencias individuales. El triunfo de las ideas revolucionistas y las nuevas perspectivas teóricas y prácticas plantearon una serie de problemas de los que hasta entonces se ignoraba el verdadero alcance, por ejemplo, el estudio de las diferencias individuales. Platón, en el libro de la República, dice que no hay dos personas que nazcan exactamente iguales, sino que cada una difiere de las demás en dotes naturales. Hipócrates y Galeno hicieron una tipología que clasificaba a las personas según diferencias de predominio de sangre, flema y bilis. En 1885, Alexander Bain, que en su obra Los sentimientos y el entendimiento habla de las fuerzas naturales de adhesión específicas a cada constitución que distinguen a un individuo de otro. A continuación vamos a hablar sobre la psicología comparada en la ecuación personal del error. Descartes establece una distinción esencial entre los animales y el hombre. El comportamiento de los animales se puede explicar solo en función de la materia, mientras que el comportamiento de los hombres abarca la doble dimensión materia-conciencia. El comportamiento de los animales se estudia desde una perspectiva ambientalista o genetista. El factor determinante de la conducta es el ambiente. La psicología animal nace en Inglaterra. La escuela instintivista opinaba que el comportamiento animal dependía del instinto. Algunos psicólogos ingleses llegaron a la conclusión de que el animal tenía cierto grado de inteligencia, es así como nace la escuela anecdotista. En la escuela experimental, los psicólogos trabajaban en laboratorios que someten las variables a un control rígido utilizando aparatos como laberintos. Thorndike
Es considerado el pionero en psicología experimental en animales. La primera medida sistemática de las diferencias individuales fue hecha en el campo de la astronomía y ha pasado a ser famosa con el nombre de la ecuación personal. La psicología general y la psicología comparada. Algunas teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Mientras que la psicología general está enfocada en el estudio completo de las características generales de los individuos y ha adoptado procesos de investigación de otros campos científicos. La psicología comparada es una rama de la psicología que se enfoca en el comprender el comportamiento y la mente de los animales, para poder trazar coordenadas comparativas entre animales y humanos. La psicología comparada suele confundirse con la etiología. Están enfocados en averiguar el momento en la historia evolutiva, en el que aparezcan algunos signos. Estas podrían ser el aprendizaje y tal vez también la memoria. En conclusión, el surgimiento de la psicología diferencial, la génesis y desarrollo de la psicología comparada son dos tipos de psicología que con el paso del tiempo han cobrado especial relevancia. Recordemos que Francis Galton se convirtió en el pionero de la psicología diferencial mediante el desarrollo de la psicometría. Sin embargo, a pesar de los progresos en la psicología diferencial, sigue resultando complicado estudiar el comportamiento y la mente humana. El materialismo, como parte del contexto histórico, fue parte importante de ambas corrientes. La psicología diferencial es producto del triunfo de las ideas evolucionistas y nuevas perspectivas teóricas y prácticas. Tal es el caso del estudio de las diferencias individuales, en cuanto a las aptitudes y habilidades mentales, conductuales y de la diferencia de la personalidad. La psicología comparada ha sido definida como un esfuerzo para comprender el comportamiento y la vida mental de los animales. Finalmente, en el desarrollo histórico de la psicología comparada se destacan varios preceptos dentro de las escuelas anecdotistas, instintivistas, experimental, mecanicista, así como el reduccionismo y la perspectiva ambientalista o genetista.